En nuestra visita a Estancia El Duende, ubicada en Fernández, Santiago del Estero, recogimos la experiencia de sombras en el feedlot con excelentes resultados y queremos transmitir esa información a los productores de San Francisco y zona. En el evento, la ingeniera zootecnista María Zimmerman del INTA Leales presentó datos sobre el tema. El ensayo consistió en evaluar 2 tratamientos. Lo que estábamos evaluando era el efecto del recurso sombra en un sistema de engorde a corral en Santiago del Estero en una época estival. La verdad es que habíamos hecho un estudio de ver cuál era la probabilidad de ocurrencia de adversidades meteorológicas. Eso nos llevó a establecer la fecha en la que se realizó el ensayo. El ensayo se realizó entre noviembre del 2022 y marzo del 2023. El ensayo consistió en evaluar 5 bloques, llamamos bloques a animales de diferentes procedencias, en donde cada bloque se sometió al tratamiento sol y al tratamiento sombra. Cada bloque eran un corral de 100 animales. Entonces se evaluaron así 5 corrales con sombra y 5 corrales sin sombra. Las mediciones eran de aspectos productivos, básicamente evaluar la ganancia de peso, el peso inicial, el peso final, se hicieron ecografías al final del ensayo, pero también hemos caracterizado las condiciones medioambientales en los 2 sistemas, instalando sensores bajo la intemperie y bajo la sombra, para poder caracterizar las condiciones ambientales a las que fueron sometidos los animales durante todo el engorde. El engorde duró 116 días y hemos evaluado también aspectos comportamentales. La idea era ver qué proporción de los animales realizaban cada uno de los comportamientos. Estar parado, estar echado, estar a la sombra, estar al sol. Y en el tratamiento sombra lo que evaluamos era la frecuencia del uso de la sombra por parte de aquellos animales que tenían acceso a este recurso, ¿no? Climáticamente se caracterizaron los 2 sistemas. Hubo una diferencia significativa en las condiciones medioambientales del tratamiento sol respecto del tratamiento sombra. Las condiciones adversas meteorológicas eran mucho más frecuentes en el tratamiento sol. Lo que hemos podido ver en este ensayo es que hubieron 5 olas de calor en el tratamiento sol versus 3 olas de calor en el tratamiento sombra. Eran más intensas, es decir, que los valores de las condiciones medioambientales eran más adversas al sol y en la sombra, eran más duraderas estas olas de calor y además se presentaron en mayor cantidad en el tratamiento sol respecto al tratamiento sombra. Otra cosa que hemos evaluado es, hemos registrado la temperatura del agua de bebida en los bebederos en diferentes momentos del día, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Y también hemos evaluado la temperatura del suelo, en el suelo desnudo, donde no estaba la sombra, y bajo la sombra. Entonces, bueno, lo que se observó fueron resultados realmente significativos, fueron muchos mayores los valores. En la presentación de hoy hemos mostrado las diferencias de la temperatura a la mañana, al mediodía y a la tarde, y realmente se observan diferencias abismales de la temperatura del suelo, sobre todo en el mediodía. Y consideramos que esto repercute mucho en el comportamiento de los animales. Hemos evaluado score de jadeo, entonces lo que se observó es que animales con score de jadeo 0, es decir, que no jadean, eran más frecuentes en el tratamiento sombra que en el tratamiento sol, y los mayores niveles de jadeo se observaron hasta duplicado o triplicado la proporción de animales que jadean en el tratamiento sol respecto al tratamiento sombra. Hemos evaluado, en realidad, no tanto la frecuencia de visita al bebedero, sino la proporción de animales que estaban en el bebedero. Ahí encontramos diferencias significativas en el tratamiento sol respecto del sombra en los horarios de pico de calor, que era al mediodía y a la tarde. Cuando analizamos los datos productivos, lo que observamos es que si bien se encontró una tendencia a encontrar mayores niveles de aumento medio diario en los tratamientos, en los animales que estaban bajo el tratamiento sombra, sin embargo, estadísticamente estos resultados no fueron significativos. Para aquel que hace investigación esto es importante, porque si uno replica este ensayo, quiere decir que posiblemente los resultados sean los mismos. Entonces, lo que nosotros nos llevamos de esto es que es importante aumentar el número de ensayos de este tipo para tener más cantidad de repeticiones de estos 2 tratamientos y poder ver si estas diferencias terminan siendo significativas desde el punto de vista estadístico. Bueno, en el bienestar animal, a ver, si bien es cierto que en lo productivo no hay diferencias significativas estadísticas, las diferencias sí fueron significativas en los patrones de comportamiento y en las condiciones medioambientales.
Entonces, realmente hoy mostré unas fotos de días del ensayo y yo le planteé al público, nadie me puede decir que el bienestar de los animales acá no está afectado. La gran pregunta es, y es el desafío que tenemos muchas veces los técnicos cuando hablamos con productores, es que el productor quiere encontrar diferencias en la parte productiva. Lo que yo siempre planteo es que el bienestar animal es un tema que ya no podemos pensar que aquel que sea respetuoso del bienestar animal va a encontrar una beta comercial, porque para mí el bienestar animal va a pasar a ser una barrera para arancelaria. Acá no estamos hablando de que vas a obtener un mejor precio por cumplir con patrones de respeto hacia el bienestar animal. Acá estamos hablando de que tarde o temprano aquel que no cumpla con ciertos aspectos no va a poder acceder al mercado. Entonces, inevitablemente creo que tenemos que tener en cuenta este tema. Las diferencias que encontramos a nivel productivo, si bien, vuelvo a repetir, no fueron significativamente estadísticas, o estadísticas significativamente, relevaron una ganancia de 40 gramos a favor de ganancia media diaria de los animales que estaban a la sombra respecto de los que estaban al sol. Lo interesante de esto es ver la posibilidad de poder volver a repetirlo. Y repetirlo también analizando la frecuencia de aparición de las olas de calor, porque la bibliografía establece que cuando las olas de calor ocurren al principio del engorde, quizá el animal tiene un tiempo para poder resetearse y compensar esas adversidades meteorológicas, pero cuando las olas de calor se encuentran ubicadas más hacia el final del proceso productivo, la bibliografía, por lo menos alguna muy reciente, demuestra que los efectos sí son significativos a nivel productivo. Creo que no podemos seguir produciendo sin considerar el bienestar animal. La sombra es un recurso de infraestructura, pero tenemos que pensar en un plan integral de manejo, donde estamos hablando de alimentación, de dietas frías, de momento de oferta de la dieta, de infraestructura como puede ser la sombra. Tenemos que tener en cuenta la facilidad de descanso, las condiciones de anegamiento, el barro, son todos aspectos que inciden en el bienestar animal.